comentarios políticos del ingeniero José Blandón Cati. Oiga, Fernando, ¿qué color usted cree que le queda mejor a Cati? Blanco, Cualquiera. rojo, azul. Cualquiera. ¿Ah? Cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Cualquiera. Los camarógrafos dicen que cualquiera. Cualquiera. Así que cualquiera le queda bien a cuando... Bueno, quiere decir que es la percha, no es la ropa. Es la percha, no. Bueno, Exactamente. Es la percha. Oiga, algunas cosas de noticias que usted debe tener en sus manos. Primero, la Asamblea Nacional aprobó ya en tercer debate el proyecto polémico que declara, establece la defraudación fiscal como delito precedente. ¿Por qué esto era importante? Porque en otros países, y esto está más que para la evasión fiscal que se da, por ejemplo, en países como Francia, que es uno de los países que más ha pedido la cooperación de Panamá en esto. Los evasores grandes, las multinacionales, lo que hacen es que cogen ese dinero y lo mandan a aquellos lugares donde no es delito la defraudación fiscal. Y entonces eso llegaba a Panamá, por ejemplo, que no es delito, no es delito porque todavía no ha sido sancionada ni publicada en Gaceta como ley. Pero entonces podían lavar dinero en un país, nosotros no podíamos dar la información. Fíjese. Entonces, esta es una ley que le da más transparencia al sistema. Y esto es importante. Fíjese algunas cosas de esta importancia. Ya la OCDE, que tenía ciertas presiones sobre áreas importantes para la generación de empleo en este país, como era este Centro Regional para el Establecimiento de las Multinacionales y Panamá Pacífico, que es hoy uno de los exitosos programas de desarrollo de un hub comercial e industrial que ha generado miles de empleos en la antigua base de Howard. Bueno, y la Ciudad del Saber ya no son consideradas instituciones perniciosas y como consecuencia están abiertas a la inversión extranjera sin mayores consecuencias. Y esto es importante porque esto es lo que fomenta la entrada de capitales para generar empleo. Le voy a dar un ejemplo. Las duras sanciones que los Estados Unidos ha tomado contra Venezuela tienen como característica que no hay nadie que se le ocurra invertir en Venezuela ahora mismo con Maduro en el poder. Entonces, cuando el mundo está de ese nivel interconectado, los países pequeños como nosotros, tenemos que hacer lo que sea necesario dentro de nuestros poderes para que nuestra transparencia permita ¿sí? el desarrollo de nuestro proyecto de nación. Y uno de los problemas que tenía Panamá es la opacidad que tiene su sistema financiero. Y eso es lo que estamos corrigiendo. Ya, fíjese lo que esto logró ya, y ya OCDE se ha pronunciado sobre estas dos medidas que Panamá acaba de tomar. De manera que, en este sentido, a pesar de existir un conflicto entre la Asamblea y el gobierno, prevaleció en la dirección de la Asamblea, y reitero nuevamente, bajo la firme conducción de la presidenta Yanibel Ábrego, que tuvo que pararse firme en el manejo de esto, lograr pasar dos leyes tan controversiales, pero tan fundamentales, no para el presidente Varela, sino para el país, y particularmente para el gobierno que se instale el 1 de julio del 19 de este año. ¿Ah? ¿Le parece? Bien. Contrario a eso, quiero expresarles que vi este proyecto de ley que presentó la diputada Zulay Rodríguez. Hay que cuidarse mucho porque todos estos proyectos de carácter populista, y este es un proyecto populista, eso de decir que yo te voy a ahorrar a los jubilados, le voy a descuento a tutiplén, alguien lo tiene que pagar. ¿Y quién lo va a pagar? Los que normalmente llevan la carga impositiva en el país, la clase media y los jóvenes que van a iniciar labores, porque nuestro sistema impositivo sigue siendo desigual en términos de que proporcionalmente los asalariados en general, no solamente los trabajadores de la Suntra, no, los asalariados de la clase media, son los que más carga positiva proporcionalmente llevan contra las empresas, por esto que este sistema es tan desigual. Porque las grandes corporaciones están exentas de muchos impuestos, mientras la clase media no está exenta de ninguno. Uno de los pocos gobiernos que hizo
acciones para disminuir la carga impositiva a usted en la clase media fue Ricardo Martinelli. Entonces, creo que es importante que los diputados entiendan que todos estos juegos de populismo, lo único que hacen es romper la estructura de eficiencia de una nación. El populismo es la cuna donde se desarrolla, es el caldo de cultivo de la corrupción y de la reducción de la lucha social al clientelismo, ¿no? Yo te di esto y vota por mí, porque esa es toda la idea al final del día. De manera que hago la advertencia, por ejemplo, este aumento que se le hizo a los jubilados, ¿te acuerdas cómo se hizo? Sobre la base de tratar de coger de las transferencias internacionales 10% de ingresos, y eso era para matar el sistema financiero panameño. Y entonces deja al gobierno en una situación, porque aumentar a los jubilados siempre es bueno. Claro. El problema es de dónde salen los ingresos. Yo lo saco de aquí y lo tengo que reponer de algún lado. Entonces, en esto hay que actuar siempre, y esa es la diferencia entre un estadista y un político que está pensando en las elecciones. Mucha atención con estas cosas. Una cosa importante también, este 18 de febrero arranca la primera prueba de molienda del superproyecto de desarrollo de Minera Panamá. Este febrero comienza la prueba de molienda de ese proyecto, que ya está casi en un 85% de terminación de avance de construcción, por un monto de casi de 6.200 millones de dólares. 6.200 millones de dólares, y para una producción masiva que se calcula entre 2.000, depende de los precios, pero a los precios promedios históricos que se piensa puede estar entre 2.000 a 2.500 millones de aporte al PIB nacional, lo que representaría 1,5%, casi prácticamente 1,5%, 2% del Producto Interno Bruto de esta nación. Estas son noticias importantes. También quisiera decirle y reiterarle esta denuncia que hizo el alcalde de Santiago, Moley Ibarra. Moley Ibarra, del PRD, en la que en forma falsa se le acusa, entre otras cosas, y no voy a decir las otras cosas, pero una de las que se le acusa es de que él fue detenido en la frontera. Falsamente, a través de una tweet anónimo, debe ser investigado. Y creo que el Tribunal Electoral ha hecho un llamado a las campañas electorales para que no usen las campañas sucias y desinformación como instrumento. Usted como elector debe cuidarse, ¿no? ¿Sí? Fíjese esta campaña, tomo la del alcalde PRD, y fíjese lo que hicieron con una noticia que se plantó en España para traerla a Panamá contra el magistrado Eudén Ortega. Se plantó. Y ayer decía el abogado que él no conocía a Eudén Ortega. Fíjese, pero el daño se hizo. Y esto tenía la intención de influir sobre los acontecimientos que van a ocurrir la próxima semana, que mañana le voy a hablar sobre esto, ¿no? Ricardo Martinelli va a la corte nuevamente el 4. El lunes. 4 de febrero. Y hay toda una serie de procedimientos y hay un llamamiento a juicio oral el día 12 de marzo. Entonces, todas estas cosas con la intención de poner presión a los jueces, que son los que al final del día tienen el control de la legalidad de los procesos judiciales. También la noticia de que en Panamá la corrupción, que en términos generales no ha tenido avances significativos. Bueno, esto tiene una explicación muy sencilla. Nosotros no vamos a ver avances en la corrupción ni en la estructura del Estado panameño, ni eficiencias, hasta que no modernicemos el Estado. Es que ya la Constitución se ha convertido en un impedimento para el desarrollo. La camisa de fuerza del Claro, desarrollo. por ejemplo, cuando usted habla de que hay que resolver el problema de la Asamblea, ¿cómo lo resuelve si no cambia la Constitución? Dígame, nada más. Hay que bajar el número de 71 diputados, sí hay que bajarlo a 30, 40, hay que bajarlo. ¿Cómo se baja eso? Hay que sacar de instrumentos de la Asamblea las planillas y que los diputados estén construyendo cosas así. Hay que hacer reformas constitucionales, hay que quitar la revocatoria de mandato partidaria para poner la revocatoria de mandato popular del elector. Hay que transformar, representantes de hay que cambiar el gobierno local. Esto que usted está viendo en las intervenciones que se hizo por parte de la Alcaldía de Panamá,
la ciudad ha puesto de manifiesto todos los problemas que hay que resolver cuando usted quiere hacer una intervención integral. Pero que resulta que el municipio, como institución de base, no tiene bajo su control todas las esferas que producen un proyecto de transformación de la ciudad que requiere Panamá. Más intervenciones como las que se están haciendo en Vía Argentina y en Calle Uruguay, requiere más intervenciones de aceras como se está haciendo en Río Norte, a lo largo de la ciudad, para hacer la ciudad amigable a la comunidad. Y estas experiencias lo que están indicando que el servicio de recolección de la basura no es del municipio. Y es malo. Cuando usted reclama algo, le dicen que es el MOP, que es el IDAN, entonces no hay centralizado. En Nueva York, usted va a la alcaldía y la alcaldía es responsable de todo. Hasta la de las escuelas. Todo. Y las escuelas están manejadas en Nueva York Por los municipios. por los municipios, pero en este caso sería en Panamá el corregimiento. Porque, ¿qué decisión, papito, una escuela la tiene que tomar un consejo de gabinete? No, la tiene que tomar localmente. Entonces, el país requiere urgentemente. Yo no tengo la menor duda que esta asamblea no va a ser la quinta papeleta, porque hay quienes apuestan a que para calmar esta sed de transformación que está en el elector, están buscando el camino de dos asambleas. ¿Ustedes creen que una asamblea como esta va a hacer reformas para transformarse ellos mismos, a reducir el número de diputados? No lo va a hacer. Entonces van a hacer reformas cosméticas. Entonces, lo que necesitamos nosotros es una transformación integral para tener mayor institucionalidad. De manera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tengan lo que tiene que tener un magistrado: A, conocimiento; B, independencia. Pero para que eso pase, tiene que estar un órgano ejecutivo con menos poderes que el que tiene el presidente. El presidente en Panamá es casi un rey. No nada más, todos los presidentes. Y la asamblea es un eslabón más de la presidencia, controlada por partidas. Entonces, ¿cómo vamos a tener balance de poderes? Entonces, eso lo que fomenta es la corrupción. Jamás habrá avance sobre la corrupción si no hay un cambio estructural. Una de las ventajas que tiene nuestra nación es que hemos aplicado un modelo económico funcional, cuyas variables macroeconómicas no dependen sino del mercado. Pero una de las grandes dificultades que tenemos es que cuando nos referimos a los problemas sectoriales, todo accionar, ¿a qué me refiero por los problemas regionales, sectoriales? Educación, por ejemplo. ¿Qué avances hemos tenido realmente en la calidad de nuestra educación pública y privada? Podemos decir, bueno, avanzamos un metro, pero tenemos que avanzar 100 kilómetros. ¿Qué avances hemos tenido, por ejemplo, en el manejo de la seguridad social en términos del sector salud? Tenemos que poner nuevos modelos de atención. Pero usted se va a dar cuenta que en Panamá los monopolios de las medicinas controlan las operaciones en la Caja del Seguro Social en combinación con funcionarios de la Caja del Seguro Social. Entonces nosotros tenemos que transformar la Caja del Seguro Social para poder ganar. No vale estar quejándonos. ¿Qué avances hemos tenido realmente en materia de transporte? Hemos hecho grandes avances en obras de infraestructura, pero necesitamos una dirección de tránsito que esté. Vaya a soltar la dirección de tránsito. Cada funcionario depende de un político. Eso debe estar en manos de profesionales. Debemos tener una Policía Nacional que profesionalmente tenga independencia y tenga respeto en la comunidad. Pero para hacer eso necesitamos que los jueces, que los fiscales, que los diputados, que el presidente tengan control democrático. Pero ¿cómo se resuelve el control democrático? Con la participación de los ciudadanos. Entonces usted cuídese de los profetas de izquierda que le prometen el cielo y el bienestar, lo que hizo Chávez. Chávez vendió un sueño, que hoy se convirtió en una pesadilla. De los profetas del extremo derecho, porque la verdad se mueve en el medio. Y en Panamá ha sido una poderosa clase media la que siempre ha llevado adelante los cambios institucionales de este país. La clase media panameña dirigió las principales batallas de transformación. Y la principal batalla de transformación, muerto el colonialismo de nuestra patria
involucrado por el Canal de Panamá, es la estabilidad de un sistema de gobierno que tiene que ser modernizado vía una transformación integral de la Constitución. No hay ninguna otra vía que la realización de una constituyente paralela, que salga de manos del control de esto para ir a un proceso de consulta con el país e integrar a la comunidad, a la gente, a los procesos de decisión, sin hablar de estos populismos peligrosos que son fáciles, prometer y prometer, sin saber de dónde va. Por eso ustedes no escuchen el que le promete algo y diga cómo lo vas a hacer. Todo el que le diga esto, que a los jubilados le van a dar A, B, C, D, ¿quién no quiere? A mí me gustaría que me regalaran un carro, que me regalaran la casa, que cuando yo a un restaurante no me cobren 10%. Sí, pero ¿quién paga eso? ¿Cómo se paga eso? ¿Ah? ¿Cómo se va a resolver esto? Porque los políticos electorales prometen, pero no dicen cómo ni con qué se va a pagar lo que ellos están prometiendo. Entonces lo que han producido es un desencanto en Panamá y en el mundo. Sin no tener tiempo para más, mañana hablo un poco más sobre todos estos problemas que se están dando a lo interno de los colectivos políticos y por qué solo la renovación de la visión estratégica de los dirigentes de esos colectivos y que las bases promuevan un cambio de verdad de esos colectivos para entender que así como el Papa Francisco llamó a su iglesia a que sus obispos sean hombres que se entiendan con sus feligreses. Y le dijo a los partidos, ustedes están desconectados de su gente, porque no hay una comunicación entre la dirección política de los partidos y usted que es elector. Hay una desconexión. Entonces lo que tenemos son aquí gente que responde a poderes fácticos reales, como el poder económico y la élite política que se ha apoderado de los partidos, y no porque sea élite de verdad intelectual, sino es una élite de poder, punto. ¿Para qué? Para sus intereses, no los intereses colectivos. Así es.